A continuación nos vamos a la parte de configuración, en el que está en la parte superior. Hay una opción aquí que dice configurar criterios. Hacemos clic allí y allí vamos a tomar nuestra sesión de prueba. Le damos consultar y me va a mostrar un listado con los factores, las características, los indicadores y los aspectos que voy a evaluar. Recuerden que en la parte anterior yo copié todo, o sea, al hacer clic allá en copiar factores me copió todos los factores que están por defecto. Los números que aparecen aquí, nosotros podemos cambiárselos porque los parámetros para cada programa es diferente. Pues se lo podemos aquí en la pestaña de editar. Nosotros buscamos el factor al que le vamos a hacer la validación, le colocamos el número, el valor, y si queremos cambiarle también el concepto, se lo podemos cambiar acá y le damos guardar. Entonces él aquí en factores debe aparecerme aquí ya cambiado el factor número 6, el que hice el cambio aparece aquí cambiado. Entonces de esa forma aquí se aprecian todos los 10 factores. Lo mismo ocurre con las características. Cuando yo hago clic aquí en características, me desprende todas las características de cada factor con su ponderación, con su valor ponderado, ¿no? Entonces recuerden que este valor que aparece en este factor debe sumar. Este es el factor F1, factor 1, cuya ponderación aquí aparece de 10. Entonces deben sumar, los factores deben sumar 10. Pero recuerden que miren que acá si nos vamos aquí al factor 1 aparece en 5, la ponderación en 5. Entonces acá en las características este es el valor de la ponderación, que debe ser igual a esta columna. Entonces, aquí podemos nosotros cambiarla. Por ejemplo, me voy aquí a la pestaña editar, tomo el factor al que le voy a hacer el cambio y aquí le coloco, aquí digito el número del valor que se va a ponderar. Le doy a aceptar y luego aquí voy cambiando. Miren que aquí me cambió. Aquí los voy cambiando hasta que me dé el valor de 5, que es el valor de la ponderación del factor, ¿ya? Entonces de esa manera nosotros vamos cambiando todos esos valores o sea, lo vamos parametrizando para que cuando comencemos a aplicar los instrumentos, estos valores se vean reflejados en los resultados de nuestro instrumento al evaluarlo. Bien, entonces aquí en esta pestaña también encontramos los indicadores con las ponderaciones ya asignadas, y aquí en la pestaña editar puedo yo también cambiarle esos valores a esos factores, ¿ya? Se los puedo cambiar allí. Listo. Y finalmente los aspectos me aparecen acá y es lo mismo, ¿no? O sea, aquí en la pestaña editar yo puedo cambiar esas ponderaciones. Entonces él por defecto, cuando le decimos copiar, él lo que hace es que nos copia una plantilla y nosotros debemos de cambiar esos parámetros solamente para poder ya comenzar con nuestra labor de la autoevaluación. Bien, entonces con esto termino esta partecita de la opción de configuración de criterios, que es importante antes de colocarse a hacer la parte de instrumentos, que son los que les voy a explicar a continuación. Bueno, ahora les voy a explicar cómo crear el primer instrumento, que es la encuesta, ¿no? Entonces volvemos aquí a
programa de prueba, que es la sesión del programa de enfermería, como prueba que tengo aquí. Y en la parte de aquí, en la parte de abajo aparece un botón que dice nuevo instrumento. Hago clic allí y él me va a desplegar un formulario. Ya. Bueno, la primera opción que tiene el formulario es la fuente. O sea, a qué fuente nosotros le vamos a aplicar el instrumento. Entonces, como yo saqué un listado de profesores de prueba que los cargué en la explicación anterior, aquí lo que vamos a hacer es aplicar esta fuente a profesores para poder llamar a esos usuarios que yo cargué en el sistema anteriormente. Entonces acá en la segunda opción me aparece tipo de instrumento. Le digo que es una encuesta, ¿ya? Luego aparece aplicar instrumento a la evaluación, o sea, la primera evaluación, a la segunda o a la tercera. Como estamos aplicando la primera evaluación, entonces tomamos la primera evaluación. ¿Cómo vamos a llamar esta encuesta? Entonces acá le colocamos el título ya, encuesta. Vamos a colocarle aquí encuesta para docente, ya. Y aquí una pequeña descripción de lo que es nuestra encuesta, ¿no? Entonces, si listo, entonces dejemos esto aquí y el siguiente, el destino, me dice que para el programa de enfermería, que es hacia donde va direccionada la encuesta, ¿no? Y esto es la fecha de programación de la encuesta. Si quiero manejar, pues la quiero manejar con fecha, pues yo aquí tomo un rango de fecha del día tal hasta el día tal, de fecha de inicio hasta a fecha final. Luego aquí, después de haber llenado esos datos, le doy guardar. Listo. Y volviendo acá a la sesión, en la parte de arribita aquí haciendo clic, volviendo a la sesión, entonces ya digo, aquí me aparece encuesta para docentes, ¿no? La encuesta de prueba. Vemos aquí ya los botones de trabajo para la encuesta. Si entro aquí en el primer botón, nuevamente ese botón es para editarla. De pronto aquí no era para docente, yo ahí la puedo corregir. Listo. Puedo corregir el título, la descripción, la fecha, y aquí me aparece luego en esa opción me aparece el modelo de mi encuesta. Yo tengo varias plantillas aquí, una plantilla con una sola página, solo lista de botones, plantilla de varias páginas, plantilla de una sola página, ver plantilla de resultados y plantilla validada por número de cédula. Ya, esta es la encuesta que cuando se envía, me pide la cédula para validarla y poder entrar en la encuesta. La parte de aquí me aparece configuración del contenido del email para la encuesta. Resulta que cuando yo voy a enviar la encuesta por correo, aquí puedo indicar el asunto. Ya, entonces aquí en este formulario, aquí yo puedo actualizar eso y aquí colocar una pequeña, el contenido del cuerpo del correo, del cuerpo del correo donde yo estoy enviando mi contenido, ¿no? O sea que sería algo muy parecido a esto que aparece acá. Busquemos acá, ya les muestro aquí en la parte
Espérese por acá a ver y miramos una encuesta que haya sido enviada, por ejemplo esta. Entonces esto que está aquí, es lo que nosotros debemos copiar en el contenido, ¿ya? Aquí en el correo aparece el link, que eso el software lo hace automáticamente. Y esta partecita de acá donde dice lo invitamos a participar de manera activa, eso lo hace el software automáticamente. Ustedes solamente tienen que escribir es la parte de la invitación, ¿no? Y el resumen, ¿no?, de lo que trata la encuesta. Entonces esto sí se lo colocamos aquí. Y le colocamos el adjunto, que es este que me aparece acá, que me va a aparecer aquí. Ok, entonces ya una vez hecho esto, le doy guardar y él me queda ya ahí los datos guardados para cuando yo más adelante voy a enviarlo al correo. Bien, aquí en esta parte le doy el estado del instrumento, está publicado, le doy publicado. Eso con el fin de dejarlo abierto para que otros usuarios que yo invite puedan acceder a ese instrumento. ¿Cómo? Bueno, aquí en ahorita les explico, aquí en el segundo botón está todo el resumen de lo que se le ha hecho al instrumento. Entonces aquí me está guardando los cambios que yo le he efectuado, la hora y la fecha y cuánto y por quién fueron hechos los cambios, ¿ya? En este momento yo soy el usuario que está manejando esto, pero como les decía anteriormente, puedo asignar a otras personas para que trabajen esa encuesta. Entonces eso lo hago con el botón número 3, este que dice adjuntar un nuevo responsable a la encuesta. Aquí yo puedo decirle, aquí donde dice añadir, en esta parte donde dice añadir un autor, aquí yo puedo añadir autores con el simple hecho de hacer clic y él automáticamente me va añadiendo esos autores allá, ya. Estas personas que aparecen aquí, este listado fue el listado que yo monté en las clases anteriores de los usuarios. Entonces, como estos usuarios son docentes y la encuesta está hecha para docentes, él automáticamente me llama el listado de docentes. Si hubiesen sido estudiantes, me hubiese llamado, y yo específico allá en las columnas que es estudiante, me llama todos los estudiantes, pero si la encuesta está asignada a estudiantes. ¿Ya? Entonces eso es importante porque él, de acuerdo a la población que yo le asigné, él me llama los usuarios que yo necesito para validar mi encuesta. ¿Ya? Ponerla. Bueno, ¿cómo hago para puedo agregar estos usuarios? Yo los puedo agregar en mi listado. O sea, yo puedo agregar estos usuarios añadándolo allá. O si quiero enviarles el correo, puedo hacerle, o sea, los agrego, voy agregando uno por uno, ¿ya? Solamente hago clic aquí y él automáticamente me va cargando los usuarios que necesito. O si quiero, en la parte de aquí de arriba me dice asigna encuestado por número de muestra. Bueno, borremos esto aquí, yo puedo quitarlos todos de aquí. Y aquí aquí en esta opción yo puedo generar una porción de 5. Por ejemplo, aquí hay 10, vamos a colocarle 5 y le digo generar y él automáticamente, le doy a actualizar a la página, me ha cargado 5 de esos usuarios que están acá, ya, de los que aparecen acá. Listo, entonces de esa manera yo voy cargando mis usuarios para la encuesta. Ahora, ¿cómo hago para yo, en este listado que ya agregué aquí, puedo enviarle el correo? Ustedes se dan cuenta en la primera columna donde aparecen las imágenes,
Si hago clic aquí, me aparece un formulario que me dice, un botón que me dice enviar correo. Ya, entonces esa es la manera de enviar los correos. Esto se va directo al correo que está aquí. Ya. También me carga el número telefónico del número del celular para que yo pueda llamarlos y eso. Entonces esa es la manera allí como voy agregando y voy agregando los usuarios para poder trabajar con mi encuesta. Bueno, seguido de eso, yo tengo aquí el cuarto botón, que es sesiones. Aquí es donde se crean las sesiones de las encuestas. Yo puedo crear una sesión. Por ejemplo, busquemos aquí un momento un formato de una encuesta para poderla validar allá en el software. Entonces, denme un segundo aquí y busco donde hay una encuesta para poder trabajar esos elementos allá. Encuesta, ¿no? Entonces te darán cuenta que aquí vamos a hacer el ejercicio con esta encuesta. Bien, entonces, bueno, aquí este es el título de la encuesta, que era el que yo les decía en la parte del primer botón, donde yo puedo modificar mi encuesta, ¿no? Entonces copiemos este título, vamos a copiarlo como prueba, ¿no? Listo, y le damos a dar guardar. Bien, entonces fíjense que aquí ya me cambió el título de la encuesta. Bueno, lo segundo, volvamos aquí a las sesiones y si ustedes se dan cuenta, aquí hay una sesión. Esta encuesta tiene una sesión, tiene dos sesiones, tiene tres y cuatro sesiones, ¿no? Tiene esas cuatro sesiones. Listo. No voy a copiar todas las preguntas porque se nos haría un poquito largo, pero con una sesión que haga, ustedes ya entenderían cómo es la metodología para crear las sesiones. Bueno, aquí en este botón, estamos en sesiones, en este botón donde aparece el signo más, yo hago clic aquí y me aparece la sesión número 1. Esa sesión yo le voy a colocar un título. Yo le voy a llamar sesión número 1. ¿Ya? Y voy a guardarla. Le doy guardar en el botón guardar. Si yo llego a actualizar esta parte de aquí ya me aparece la sesión número 1. ¿Listo? Y así con la sesión número 2. ¿Ya? Entonces le doy sesión número 2. Y aquí me aparece la sesión número 2. Si esto aquí me quedó la puedo editar. Le doy con el botón contrario, ¿ya? Y aquí le puedo colocar el número de sesión y aquí le puedo que esta es la B, que es la segunda sesión. Aquí le doy a actualizar y enseguida mis datos quedan ya actualizados. Listo, entonces esa es la forma de crear las sesiones. Dentro de las sesiones, ok, aquí ustedes se dan cuenta que aquí hay una descripción. Yo esa descripción se la puedo colocar aquí donde me dice descripción. Le puedo copiar este tipo de los datos que aparecen allí. ¿Ya? Entonces podemos hacer eso allí con nuestra sesión y fíjense que ahí queda y lo mismo para la sesión número 2. Listo, entonces aquí copiamos, le damos a actualizar y nos queda actualizado nuestro registro ahí. Bien, eso es en cuanto a las sesiones. Ahora vamos a crear las preguntas. Después de las sesiones vienen las preguntas. ¿Cómo cargo la pregunta? Bien, hago clic aquí en
en el quinto botón que me dice preguntas. Listo. Y aquí me aparece la sesión número 1 y la sesión número 2. Nos vamos a la primera sesión. Aquí en esta parte, aquí donde dice seleccione el aspecto a evaluar, me está llamando todos los aspectos que no he evaluado todavía. ¿Ya? Y como se trata es de eso, de que cada aspecto sea evaluado en una encuesta, pues yo tomo aquí cualquiera de los aspectos que en realidad me interesan para la evaluación. Por ejemplo, aquí en este me aparece comprende la misión de la universidad. Entonces busco aquí mi aspecto, proyecto, el que me aparece aquí, correspondencia entre visión y misión. Puedo tomar ese y aquí en donde dice digite la pregunta, aquí yo puedo cambiar mi pregunta, ¿no? Puedo cambiar mi pregunta. Vamos a copiar esta aquí. Lo que quiero hacer con esto es que yo cambio la pregunta, sin embargo, esa pregunta está agarrada de este aspecto que voy a evaluar. Listo, entonces puedo hacer mis preguntas, las que yo quiera, pero amarradas a los aspectos que estoy seleccionando. Bien, la siguiente opción aquí dice utilizar plantilla. Como es mi una pregunta, voy a utilizar la plantilla. Entonces le digo que sí y él me va a desplegar aquí unas opciones. Esas opciones son esa opción de utilizar plantillas me permite ver el tipo de las escalas que yo voy a utilizar para mi pregunta, haciendo mención a esto que aparece acá. Listo, entonces aquí yo le digo que, por ejemplo, esta escala, yo puedo buscarla, esta que dice totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces la busco aquí, que creo que es esta, y le digo aquí que lista de botones. No, esta es busquemos a ver aquí cuál de juicios, creo que es esta. Veremos a ver acá que me muestra. Bueno, esta ya. Aquí yo la puedo, tomo es una lista, los modos de presentación de la pregunta, ¿no? Esa es una lista de botones. Si es una lista de botones son estos que una lista de despliegue, una lista de botones, y si es con comentarios, pues yo le escribo una lista de botones con comentarios, donde aquí se escribiría el comentario de la respuesta. También puedo utilizar otros elementos, como decir, si es un campo de fecha, entonces tomo el campo de fecha y en mi pregunta me va a aparecer esto. Si es un campo de texto, un campo numérico, podemos utilizar entonces el campo numérico, y este sería nuestro campo numérico en la respuesta que vamos a exponer. Aquí me aparece solo un campo de texto y aquí aparece el campo de texto. Recuerden que si yo tomo una de esas opciones, también debo repetirla acá para que me pueda aplicar el cambio que le estoy haciendo. Ambos tienen que ser, o sea, tienen que llevar la misma opción, ¿no? Para que me pueda aparecer aquí. Entonces con eso yo puedo también no solo hacer preguntas de tipo falso o verdadera, también puedo hacer un formulario para recoger datos en esa encuesta, ¿no? Esto es abierto a eso. Y tengo unas escalas aquí, unas escalas que vienen por defecto, ¿ya? Que si por ejemplo de género masculino, entonces ya esas escalas están ya aquí determinadas ya.
Si nosotros queremos agregar otras escalas, también se pueden hacer. O sea, ya en la parte le explicaría cómo agregar una escala para poder que satisfaga su encuesta. Entonces, esa es la forma aquí como yo estoy tomando esas opciones que aparecen aquí en la encuesta de respuesta para que podamos hacer nuestra encuesta. Luego, aquí le digo aplicar esta plantilla a todas las preguntas. O sea, si yo voy a hacer 20, 30 preguntas con esta misma plantilla, le digo que sí. ¿Ya? Y aquí le doy guardar. Y él, ya aquí me aparece la primera pregunta, esta que ustedes ven acá. Listo. Esta es la sesión. Si era para la sesión, ¿ya? Aquí aparece ya. Y en la sesión número 2, yo vuelvo otra vez a tomar aquí mi otra pregunta de la sesión, ya. Entonces aquí simplemente hago el mismo ejercicio que hice allá, ya. Aquí les puedo también, si es una pregunta independiente, ustedes aquí pueden tomar esa opción que es la primera pregunta independiente, y ella aquí hacer sus preguntas, ¿no? La pregunta y lo mismo, aplicamos la plantilla, seleccionamos cuál es el tipo de respuesta de pregunta, cómo se va a responder, y eso queda ya configurado para la evaluación de la encuesta. Entonces vamos a tomar aquí esta, le voy a decir, entonces aquí voy a tomar una escala. Entonces tenemos esta, ya. Y aquí le digo que aplicar esta plantilla solo a esta pregunta, ya. Y le doy guardar. Entonces fíjense que ya tenemos dos preguntas, una en cada sesión, ya. Tenemos dos preguntas. Bueno, después de esto nos vamos un momentico acá y ya hemos hecho nuestra encuesta. Ahora, ¿cómo hacemos para ver esa encuesta? Ya. Aquí en el ok, aquí en el último botón yo puedo editar la encuesta, o sea, editarle todo lo que se refiera a los cambios que... Bien, entonces yo aquí en editar puedo cambiar mi pregunta, puedo cambiar la escala. Si esa no era la escala, yo aquí la puedo cambiar. Aquí se puede cambiar. ¿Listo? Y aquí puedo cambiar las opciones de los botones. También lo puedo hacer en el último botón. Solamente tengo que, cuando entre allí, hacer clic con el botón contrario. Me sale un menú que dice editar, y aquí edito yo los datos de la pregunta, ¿no? Entonces eso es con relación a editar la encuesta con las preguntas. Y en esta parte de aquí es donde van a aparecer los datos estadísticos las respuestas en datos estadísticos, en esta parte de acá. Pero ahorita, como no hay datos, no sale nada. Ya sería algo muy parecido a esto que tenemos acá en esta pregunta que vamos a ver acá. Vamos aquí en esta. Esta es la forma como me aparecen los datos estadísticos, ¿ya? Y aquí me aparece la primera pregunta con sus resultados. Esta es la pregunta, cuánto contestaron a esta, y aquí en la pestañita de la segunda pregunta mis datos estadísticos allí de cómo están. Listo. Entonces, y aquí hay una pestaña que me dice las escalas. Yo utilicé dos escalas, entonces aquí miren cómo aparece la siguiente escala. Si tengo 5 o 20 escalas, aquí me van a aparecer, y voy a hacer clic en cada una de ellas para ver los resultados que me va mostrando la encuesta. Esa es una forma como de verla allí
verla allí en línea, cómo se va contestando. Bien, entonces, volviendo acá, bien, nos entramos acá entonces en la cómo cargar la encuesta. Lo que le decía, que la plantilla me pide el número de identificación. Entonces aquí me aparece mi encuesta con la sesión. Listo, y me aparecen mis preguntas. Solamente tengo que hacer clic en una de ellas y le doy enviar. Y esta encuesta se me resuelve allí. Me resuelve allí porque mire, al entrar ya aquí, al volver a entrar, está ya en gris, quiere deshabilitada porque ya fue contestada la encuesta. Entonces, y finalmente aquí ya me van apareciendo los datos. Todavía aquí me aparecen los datos ya los datos estadísticos. Otra forma de yo verla es que cuando ya la encuesta esté que ya la hayan contestado mucho, como por ejemplo, miremos, creo que aquí tengo busquemos esta a ver, y aquí miremos el modelo aquí, a ver, le vamos a colocar aquí el modelo número 4. Miremos aquí. No sale nada aquí. Busquemos aquí este modelo miremos esta para ver. Vamos acá y coloquemos bien. Entonces de esa manera se trabajan todas las encuestas para poder nosotros en los resultados, más adelante en la parte de aquí consultamos los resultados y entremos a una que ya estén contestadas las encuestas para que veamos los datos. Aquí en resultado de factores me va a mostrar unas escalas. Si yo deshabilito, hago clic aquí me muestra la ponderación, ¿no?, que yo le había dado. Y aquí me va mostrando los resultados por factores de cada una de las, o sea, de toda la suma de las encuestas que se han respondido. Ya, entonces vamos viendo en línea cómo va quedando nuestras calificaciones, nuestras evaluaciones. Listo, esa es para los factores. Si queremos los resultados de las características, entonces aquí podemos mirar que él me va presentando los resultados por factor, ¿no? Por cada factor me va mostrando los resultados. Miren aquí las escalas como van quedando de las respuestas que se vienen dando en las encuestas
para las diferentes poblaciones que se tomaron. Listo. Y estos son los resultados de los indicadores que son más fijos, ¿no? Son más detallados de qué es lo que se está evaluando. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver los resultados de esos indicadores. Lo último, y el resultado final, que es, por en este caso es el resultado ya final de toda la suma de todas las encuestas y los instrumentos que se evaluaron, y esto me está dando aquí un resultado final, que me va indicando acá de forma como va el estado actual de la autoevaluación. Bien, y la muestra, el resumen, aquí tenemos el resumen de la muestra. En este caso aquí me dice que de estudiantes la población era de tanto y la muestra fue de tanto, y me contestaron, encuestados fueron 300, y estos son los datos de la ficha técnica del resumen de la primera autoevaluación que se viene dando. Listo. Y eso es en cuanto al instrumento de la encuesta. Entonces, más adelante le explicaré cómo se evalúa un documento.